Buenos días, hermanos. Espero que estéis bien en vuestras casas. Espero que este tiempo en el que estamos en nuestros hogares pueda ser un tiempo en el que podamos tener ese tiempo de concentración, podamos tener un tiempo de entrenamiento espiritual y sea el tiempo en el que Dios más nos vaya a bendecir. Vamos a comenzar orando como tenemos costumbre, así que vamos todos a inclinar nuestras cabezas y vamos a empezar en oración. Señor, te damos gracias por este día. Te queremos dar gracias también por las circunstancias que nos rodean. Te queremos dar gracias por los problemas y también por los desastres que puedan ocurrir, porque a través de todo lo que ocurre en nuestra vida, tú, Señor, estás obrando en tu perfecto plan. Queremos darte gracias y queremos también pedirte que ese tiempo, aunque sea un tiempo especial, aunque sea un tiempo extraño, aunque sea un tiempo que no es común como lo solemos tener, pero estamos juntos en fe y estamos juntos en espíritu. Así que juntos, dando culto en nuestros hogares, te pedimos que nos llenes del Espíritu Santo, que nos des la palabra que necesitamos para ese tiempo y este momento y que podamos, Señor, disfrutar en toda circunstancia de que tú estás con nosotros. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Vamos a tener nuestra lectura devocional en el libro, en el segundo libro, en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5, los versículos del 17 hasta el final, que es el 21. Segunda de Corintios 5, del 17 al 21, todos en nuestras casas, lo vamos a leer a una voz, todos juntos. Segunda de Corintios 5, del 17 al 21. Todos juntos, dice la palabra de Dios: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, porque nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Amén. Vamos a tener ahora un tiempo de alabanza para que todos podamos estar alabando a Dios y empezar así cogiendo esta fuerza espiritual. Bendiciones, hermanos, en Cristo. Vamos a tener un tiempo de alabanza, un tiempo de adoración. Vamos a exaltar con gozo, con alegría, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Él nos ha dado la vida. Vamos a hacerlo con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todo nuestro espíritu, porque Él ya nos ha dado la salvación, nos ha hecho ser sus hijos. Y con esa seguridad que tenemos vamos a alabar y exaltar el nombre de Jesucristo. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió. Y su Espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación.
Somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de él, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación, y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Amén, aleluya, hermanos. Anunciaremos al mundo de su amor y de su verdad. Y vamos a seguir alabando a aquel que nos ha sacado de las tinieblas y nos ha llamado a su luz admirable. Solo a Él vamos a buscar cada mañana, solo a Él vamos a alabar. Amén, Señor. Temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela y tiene sed para ver tu gloria y tu poder. Mi socorro has sido tú, y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Y nos gozamos en ti, Señor. Temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela y tiene sed para ver tu gloria y tu poder. Mi socorro has sido tú, y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Amén, Señor. Gracias, Señor, te damos porque realmente tu diestra nos sostiene cada día, Señor. Porque bajo la sombra de tus alas, Señor, podemos estar tranquilos, podemos estar gozosos, Señor. Gracias, Señor, porque tenemos la bendición de bendiciones, Señor, que tú estás con nosotros. Te alabamos, Señor. Te bendecimos, Señor, y solo a ti te adoramos, Señor. Amén, Señor. Solo a Cristo exaltamos. Solo en su presencia nos gozamos. Amén, Señor. Cristo, te exaltamos. Amén, Señor. Te adoramos, nuestro Rey. Amén, Señor.
nuestro Rey. Aquí estás con tu pueblo. Te adoramos, oh Señor. En tu presencia me gozaré. En tu presencia me llenaré. En tu presencia esperaré. Ven Jesús, me ocupa tu lugar. Cristo, te exaltamos. Cristo, te exaltamos. Adoramos a nuestro Rey. Aquí estás con tu pueblo. Te adoramos, oh Señor. En tu presencia me gozaré. En tu presencia me llenaré. En tu presencia esperaré. Ven Jesús, me ocupa tu lugar. Y en tu presencia me gozaré, Señor. En tu presencia me gozaré. En tu presencia me llenaré. En tu presencia esperaré. Ven Jesús, me ocupa tu lugar. Hagámoslo como una oración. En tu presencia me gozaré. En tu presencia me llenaré. En tu presencia esperaré. Ven Jesús, me ocupa tu lugar. Ven Jesús, me ocupa tu lugar. Ven Jesús, me ocupa tu lugar. Amén, Señor. Recibe toda la gloria y toda la honra en el día de hoy. Oremos por el culto, hermanos. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo es en quien oramos, Señor, en el nombre que realmente es sobre todo nombre. Orando, Señor, y dándote gracias porque podemos darte culto. No importa que ahora mismo estén ocurriendo las cosas que están ocurriendo a nuestro alrededor, Señor, que estemos andando por valles oscuros o por sendas que antes no habíamos andado. Lo que sí sabemos es el testimonio que hemos tenido toda nuestra vida, que tenemos y que tendremos, que tú eres Emmanuel, que tú eres Dios con nosotros, que eres el Dios que estás con esta iglesia, que eres el Dios que, aunque estemos haciendo el culto online, tú estás en cada hogar, Señor, y bendecimos cada hogar, cada familia, cada persona que ahora mismo está dándote culto juntamente con tu iglesia, Señor, que sean llenos de tu Espíritu Santo, que tengan y reciban, Señor, la gracia para poder escuchar la palabra que da vida al 100%, que bendigas la vida de nuestro pastor, Señor, que le des esa doble porción de unción que necesita para que esa palabra, Señor, sea viva y eficaz en cada una de nuestras vidas, Señor. Tu palabra dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y eso es lo que creemos, Señor. Queremos habitar solamente debajo de tu abrigo, Señor. Queremos de verdad estar solamente en tu presencia. Queremos solamente vivir dándote culto.
Y en estos momentos, Señor, en este tiempo de recogimiento en nuestras casas, este tiempo que tenemos de recogimiento, de estar con la familia y estar en casa, Señor, queremos declarar que tú eres nuestro Dios, que podrán, Señor, ocurrir cosas, plagas, podrán venir de toda clase de problemas, pero que declaramos que tú has dicho que tú eres nuestra esperanza, que tú eres nuestro castillo, que tú eres Jehová, que tú eres quien nos libertará, que tú eres quien nos librará de toda esa peste destructora, dice tu palabra. Y tu palabra también nos dice que nosotros te invocaremos y tú nos responderás, porque tú estarás en la angustia con cada uno de los que formamos tu pueblo, que tú nos vas a liberar, que tú nos vas a gloriar, que Señor, que tú nos vas a saciar de larga vida y que tú nos mostrarás la salvación. Te damos gracias por este culto que podemos darte, te damos gracias, Señor, por la palabra que vamos a oír ahora mismo. Oramos para poder estar concentrados, escuchando lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Y te damos gracias, Señor. Gracias, gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Damos toda la gloria y toda la honra a nuestro Dios, que es Dios vivo, que está en medio nuestro, en medio de la alabanza de su pueblo. No importa si estamos juntos en el mismo local, en el mismo edificio, o estamos en lugares diferentes, pero somos uno en Cristo y estamos totalmente unidos en el Espíritu. Amén. Amén. Vamos a leer juntos la palabra, nosotros desde aquí, vosotros desde vuestros hogares. Vamos a leer juntos en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 24, lo tenemos en la pizarra. Hoy lo vamos a utilizar, Lucas capítulo 24, solamente un versículo, el versículo 49, que podemos leer juntos. Nosotros lo vamos a hacer desde aquí, vosotros podéis hacerlo desde vuestros hogares. Os damos tiempo. Dice así la palabra, soy rápido, seguro que sí, ya lo tenéis. Lucas capítulo 24, versículo 49, dice así la palabra. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Esta es la palabra, esta es la bendición que Dios nos está diciendo. Permanezcamos en Jerusalén, que podamos permanecer en nuestras casas, en nuestros hogares, esperando la respuesta de nuestro Padre. Amén. Con gozo, con alegría, como así mismo estaba el pueblo en aquel entonces, con gozo y con alegría en ese aposento alto. También nosotros nos encontramos en este aposento alto en el día de hoy, porque una de las cosas más importantes, no importa que haya coronavirus, o no importa que haya persecución, o no importa las cosas que puedan haber o las cosas que puedan acontecer, lo más importante que nosotros podemos hacer como hijos de Dios es dar culto. Amén. Podemos perder muchas cosas, pero lo que no podemos perder es el dar culto a nuestro Dios. No importa el lugar, no importa si es en un templo, si es en las casas. Como sabemos, en la antigüedad y la iglesia primitiva empezó a dar culto en las casas, en los templos y en todos los lugares donde se juntaba el pueblo de Dios. Así que lo más importante es que demos culto, porque si damos culto, lo que vamos a estar viendo y recibiendo son las respuestas totales que Dios tiene para nosotros. Amén. Las respuestas, no importa que no estamos aquí físicamente, pero lo importante es que estemos dando culto. Las respuestas vendrán y el evangelismo se dará a cabo allá donde estamos. La bendición completa, que la evangelización se llevará a cabo. Si lo entendemos, tendremos la verdadera victoria de la vida de nuestra fe. Y lo más importante también es que nos vamos a convertir, no solamente en creyentes, sino nos vamos a convertir en los verdaderos protagonistas del movimiento que va a continuar. Amén. No importan las circunstancias y las cosas que acontezcan, lo más importante es que va a continuar. Por eso hoy, no importando las circunstancias, tengo que ver lo más importante. Esta palabra Dios nos la dio hace unos tiempos, se la compartimos posiblemente, quiero recordar a los obreros, pero creo que la iglesia tiene que hoy entender también esta palabra. ¿Qué es lo más importante? Lo más importante es el hoy. ¿Por qué cosa? Porque el ayer ya pasó. Lo bueno o lo malo que fue ayer, no lo sé cada uno cuál fue su ayer, pero si fue bueno ya pasó, si es malo también pasó. Entonces
¿Qué es lo que nos queda? El hoy. Y el hoy es el mejor momento. Por eso lo más importante en el día de hoy es cuál es tu estado espiritual. Hoy tenemos que estar viendo cuál es nuestro estado espiritual. ¿Dónde estamos hoy? ¿Estamos de verdad hoy aquí delante de la presencia de la televisión o estamos delante de la presencia de Dios? En esta época y en este tiempo tenemos que estar entendiendo dónde tenemos que estar puestos en el día de hoy. Tenemos que estar en la presencia de Dios. Hoy, en el día de hoy, yo tengo que estar levantando mi altar. No importa lo que esté pasando, yo tengo que levantar el altar delante de la presencia de Dios. Porque ¿cuál es mi pensamiento? Ay, no voy a la iglesia porque el coronavirus. No, porque tengo miedo. ¿Qué va a pasar? ¿Nos van a contagiar? ¿Nos van a decir o nos van a dejar decir? Las personas viven en temor. Viniendo para la iglesia, la gente ya haciendo colas desde la primera hora de la mañana, haciendo colas en el Lidl, haciendo colas en el Mercadona. ¿Qué estamos viviendo? Una crisis de pánico, de miedo, de inseguridad y de todo este tipo de cosas. Nosotros, en el día de hoy, lo más importante es que levantemos altar delante de Dios. Que en este tiempo de cuarentena, que tengamos que estar pasando en las casas, que tengamos que estar transmitiendo el mensaje por online como estamos haciendo ahora, no es lo importante el cómo, sino que estemos levantando el altar en nuestros domicilios, en nuestras casas y en nuestros hogares, con nuestras familias, con nuestras esposas, con nuestros hijos. Ese tiene que ser mi pensamiento, porque lo que pensamos, eso es lo que nosotros somos. Con esto, yo tengo que estar preparando y voy a preparar mi futuro. Amén. Yo tengo que, en el día de hoy, yo tengo que determinar mi futuro. ¿Qué queremos que sea mañana? ¿Qué va a pasar cuando pase el coronavirus? ¿Vamos a continuar igual? Va a pasar, vendrán otras crisis, vendrán otros problemas, vendrán los problemas de siempre. Las hipotecas tendrán que seguir pagándose, las deudas se habrán acumulado ahí. Pero, ¿qué va a pasar después? Yo hoy tengo que determinar cuál es mi futuro. Entonces, hoy voy a determinar cuál va a ser mi oración. ¿Qué voy a orar hoy? Porque conforme yo ore en el día de hoy, estoy determinando cuál es mi futuro. Amén. No importa que estéis donde estéis, no importa que estéis en vuestra casa, ¿qué estamos orando hoy? Porque eso va a definir mi futuro. Un futuro que tengo que preguntarme hoy, yo tengo que preguntarme, ¿cuál es el futuro que yo estoy preparando? ¿Cuál es el futuro que yo deseo? Porque quizás el problema esté ahí. ¿Cuál tiene que ser el futuro que estamos hoy preparando? Puede ser el futuro que yo deseo o estamos preparando el futuro que Dios desea. ¿Qué futuro estamos preparando? Porque si yo estoy hoy preparando un altar de Dios, lo que estoy preparando es el futuro que Dios desea. Pero si yo hoy no estoy levantando el altar, estoy haciendo las cosas a mi manera, si mis títulos de oración no están en el plan y en el proyecto de Dios, significará que estoy haciendo el futuro para mí mismo. ¿Qué va a ocurrir? Que no va a funcionar. Tenemos que estar preparando en el día de hoy el futuro que Dios desea. No el mío, no el que yo deseo, no el que yo quiero. Yo no quiero que haya restricciones, yo no quiero que haya cuarentena, yo no deseo que tengamos libertad para venir a la iglesia y llenar la iglesia. Yo quiero el deseo de Dios, que se cumpla el propósito de Dios, no importa lo que pueda estar pasando hoy. Yo quiero estar levantando en el futuro el deseo que Dios tiene para nuestra vida. Por eso, ¿qué es lo que tenemos que hacer en este tiempo? No es un tiempo de vacaciones como algunos se lo están tomando, sino que es un tiempo donde yo tengo que estar concentradamente 24 horas. Amén. Os bendigo para que sea un tiempo donde podáis estar de forma concentrada en la presencia de Dios, preparando el deseo de Dios para tu futuro. Amén. Os bendigo en el nombre de Jesucristo, que sea un tiempo de prolongar y un tiempo donde podamos estar levantando ese aposento alto. Os bendigo. Ahora, ¿concentrado en qué? Muchas veces no entendemos, ¿concentrado en qué? Y tenemos que estar concentrados en la cumbre espiritual. Amén. No estemos en otras cosas, sino que estemos, lo más importante, concentrados en la cumbre espiritual, levantando el altar para levantar la cumbre espiritual de la persona. Porque eso, ¿qué es lo que va a traernos? Va a traernos la sanidad que nuestra vida necesita. Amén. Os bendigo en el nombre de Jesucristo para que tengáis esta realidad. Cuando yo entiendo esto, yo voy a entender
lo que significa solo. ¿En qué tenemos que estar concentrados? La cumbre espiritual. ¿Cómo yo puedo llegar a la cumbre espiritual? A través de solo. Amén. ¿Solo qué? Solo Cristo. Amén. ¿Solo qué? Solo el reino de los cielos. ¿En qué voy a estar concentrado? En las obras del reino de Dios, las obras del reino de los cielos. ¿En qué voy a estar concentrado solo? Solo en la obra del Espíritu Santo. En esas obras del Espíritu Santo. Os bendigo en el nombre de Jesucristo, que esto sea una realidad en cada una de nuestras vidas. Este movimiento de ahora mismo, este movimiento espiritual que Dios nos está dando, ¿qué va a ocurrir? ¿Es algo temporal? ¿Es algo que va a durar X tiempo? Nosotros ya hemos estado y hemos vivido muchos momentos temporales, muchos movimientos temporales. Hemos participado ya en muchos que sí que han estado bien durante un tiempo, pero que pasa el tiempo y se caen. Hemos estado en movimientos en Argentina, en movimientos en Estados Unidos, en movimientos de aquí y de allá, el movimiento de la unción, el movimiento de los profetas, el movimiento de los apóstoles, el movimiento... Ya te quedas hasta sin aire de tantos movimientos. Pero van pasando, van pasando. Antes te movías porque no, es que viene el profeta, no sé qué, porque habla sobre la unción y predica y la unción. Y todo el mundo íbamos corriendo detrás de la unción. Hoy en día ya no se predica prácticamente eso, de soslayo nada más, pero no hay un énfasis. Ahora estamos cambiando a otros énfasis. No queremos movimientos que sean temporales, no queremos movimientos que sean olas, no queremos movimientos que simplemente ocurran durante un tiempo y luego ¿qué? Queremos un movimiento que continúe. Un movimiento que no sea para hoy solo nada más, sino un movimiento que determine el futuro. ¿Para qué? Para que haya una continuidad. Un movimiento de hoy donde tenemos que estar concentradamente en ¿qué? En solo Cristo, solo el reino, solo la obra del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que haya continuidad. Para que haya esa continuidad que necesitamos. ¿Por qué va a continuar? ¿Porque lo decimos nosotros? ¿Porque lo dice el pastor? ¿Porque nosotros en el aposento alto lo decimos? No, lo decimos porque es el pacto eterno de Dios. Amén. Porque lo que estamos viendo no es ni más ni menos que el pacto eterno que Dios nos ha dado. ¿Y el pacto eterno qué es? No es temporal, el pacto eterno de Dios es eterno. El pacto que Dios nos dio a través de Cristo no es solamente para un tiempo concreto, porque si no, ¿qué haríamos nosotros? Ha pasado más de 2000 años que Cristo ha venido. ¿Estaremos dentro o no estaremos dentro todavía? El pacto de Dios es eterno. Por eso podemos determinar y devocionar nuestra vida, porque no es algo temporal, no es algo de un tiempo concreto, no es algo de una moda concreta, no es un movimiento que ahora está de moda y luego pasará. No, estamos o podemos devocionar nuestra vida porque es algo eterno. Aunque haya problemas, devocionaremos nuestra vida porque es un pacto eterno. Aunque haya persecución, devocionaremos nuestra vida. Aunque haya crisis, aunque haya coronavirus, aunque haya lo que haya, podremos devocionar nuestra vida porque hoy es el pacto que continúa, es el pacto eterno que continúa con la palabra. Aunque me hagan daño, aunque caiga en enfermedad, pase lo que pase, ¿qué puede pasar? ¿Que nos muramos? Pero si eso puede pasar en cualquier momento por cualquier otra cosa. Podemos salir de aquí o podemos ir a comprar, nos puede atropellar un coche, aunque es más difícil hoy que hay menos, pero nos puede dar un infarto de tanto temor y tanto miedo y tanta inseguridad. Puede pasar tantas cosas. Por eso tenemos que hacer este movimiento de aposento alto. Ese movimiento que es el movimiento que Dios nos ha dado, que es el movimiento del pacto eterno de Cristo. Es el movimiento que se inició en la iglesia primitiva. Es el movimiento del aposento alto que se estableció en la iglesia de aposento alto. Amén. Por eso el texto de hoy, Lucas 24, 49, esperar ¿dónde? En ese aposento alto. Esperemos aquí. ¿Por qué? Porque es el lugar donde el pacto de Dios se va a estar dando. Ahora, tenemos que ver qué es el deseo de Dios, cómo vamos a continuar. Porque el movimiento de aposento alto, y esto es algo que tenemos que ver, ese movimiento que empezó en el aposento alto,
vamos a ponerlo bien, movimiento aposento alto, que empezó estando ahí, esperando. ¿Qué significa el movimiento del aposento alto de Marcos? Es el movimiento de la palabra, es el movimiento de la palabra que continúa, es el movimiento que va a continuar. ¿Por qué? Porque es el movimiento de los discípulos. Movimiento de los discípulos que Dios está levantando a través de la palabra. Por eso decimos que la palabra es tan importante. No podemos perder la palabra. Podemos perder cualquier cosa, pero no puedo ni debo perder la palabra. Porque este movimiento es el movimiento del Evangelio. No es un movimiento de una moda, es el movimiento del Evangelio. El Evangelio que tiene todo el poder del cielo y de la tierra, como Jesús nos dejó dicho. Es el movimiento del Evangelio que se instauró, que nos dio poder a través de Juan 19:30. Todo está solucionado. No tengamos temor, no tengamos miedo. Todo está solucionado. Todo problema, toda circunstancia, toda situación está solucionado en Cristo. Es el movimiento que continúa, porque es el movimiento que tiene poder. Es el movimiento que a través de la cruz de Cristo nos está dando la gracia. Por eso, simplemente, continuemos con el movimiento de la oración. Hermanos, este es el movimiento de aposento alto donde estamos. Por eso quería transmitirlo hoy. Esto es lo que significa el lugar donde estamos, el lugar de la iglesia de aposento alto, el movimiento del Evangelio, el movimiento de la oración que Dios nos está dando. No importa dónde estemos, no importa vosotros en casa, nosotros aquí, no importa. Tenemos que levantar este movimiento de oración. No dejemos de orar en este tiempo. Es la obra del Espíritu Santo. Oremos para que el Espíritu Santo siga obrando. Oremos para que la obra del reino se establezca donde nosotros estemos o donde nosotros estamos en este momento. Para que toda la oscuridad se quiebre. Para que todo espíritu inmundo retroceda. Esta obra que está ocurriendo ahora, de ese virus que está estando, para que se quiebre en el nombre de Jesucristo para la gloria y la honra de nuestro Dios. Por eso es que podemos orar, para darle toda la gloria a nuestro Dios, que Dios está con nosotros. Ese movimiento que podemos establecer para que la obra del evangelismo se lleve a cabo. De una forma natural, una forma sin forzar, una forma que no tenemos simplemente que levantarnos y resplandecer. Porque somos los hijos de Dios, porque somos los obreros que Dios ha levantado, que solamente tenemos que compartir que Jesús es el Cristo, solo Cristo, solamente del reino de los cielos, solamente a través de la obra del Espíritu Santo. El evangelismo se hace solo. No tenemos que esforzarnos en evangelizar, no tenemos que estar forzando las cosas para poder evangelizar, simplemente resplandecer Cristo. Solamente que la obra de Cristo, del reino y la obra del Espíritu Santo estén en nuestra vida. ¿Qué va a ocurrir? Que se va a levantar ese movimiento de sanidad que tanta falta hace. Un movimiento verdadero, un movimiento correcto, no cualquier movimiento, sino el movimiento verdadero de recuperar lo básico, la sanidad espiritual en primer lugar. Nos estamos preocupando mucho hoy. Estamos aquí prácticamente solos. Vosotros en casa, nos estamos preocupando para no haber contagios, porque nos importa la sanidad, nos importa la salud. Queremos ser responsables, queremos comprometernos también con la nación, con el pueblo, ser responsables. Y por eso estamos aquí prácticamente solos. Por eso estamos dando culto online. Pero nos preocupamos tanto por la sanidad. Estamos recibiendo tantos WhatsApp de sanidad, tantos consejos sanitarios, tantas cosas que nos preocupan. Pero la sanidad espiritual prácticamente no nos preocupa mucho. Por eso tenemos que ver que lo más importante es ese movimiento de sanidad espiritual que llevará también a un movimiento físico. Pero primero un movimiento espiritual. ¿Cómo vamos a hacer este movimiento de sanidad? Solo. ¿Pero cómo? Cristo. Solamente tenemos que grabar el nombre de Cristo. Amén. Cuando venga un problema, solo Cristo. Cuando venga una dificultad, solo Cristo. En medio de los virus y de todas estas circunstancias, solo Cristo. Porque Cristo tiene todo control. Mejor que mascarillas, mejor que trajes especializados. Solo
Cristo. ¿Qué tengo que grabar para tener sanidad espiritual en mi vida? Grabar el nombre de Cristo. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer en mi vida? Que la raíz sea el reino de los cielos. Que mi raíz sea ese reino de los cielos, sea esa obra del reino de los cielos en mi vida. ¿Qué es lo que yo tengo que disfrutar en el día de hoy cuando todo el mundo está sufriendo con inseguridad? La obra del reino de los cielos en mi vida. No tengamos temor, no tengamos miedo por ninguna cosa. Simplemente que la obra del Espíritu Santo va a ser mi naturaleza en la vida. No voy a tener que esforzarme nada, porque si estoy grabando el nombre de Cristo, si yo disfruto del reino de los cielos, mi naturaleza va a ser espiritual. Por lo tanto, va a venir sanidad en mi vida. ¿Por qué nos preocupamos tanto por tantas cosas que no son importantes, que no son relevantes? No tenemos que preocuparnos tanto de todas esas cosas, sino que mi vida esté más centrada en el reino de los cielos. Mateo 6:33. ¿Qué nos dice? No hace falta que hagamos tanta cola en los mercadonas y en los centros comerciales. Simplemente ocúpate disfrutando del reino de los cielos. Que eso sea tu raíz. Que cuando ocurra algo en tu vida como ahora, lo que fluya, no sea el temor. Que sea la obra del reino de los cielos. Si Dios está preocupándose, yo no estoy viendo a los pajaritos haciendo cola en el Mercadona. Yo no estoy viendo a los animalitos haciendo cola en el Lidl. No estoy viendo cosas de esas. ¿Por qué? Porque Dios se está ocupando de ellos. Dios se está ocupando de los pájaros, Dios se está ocupando de las aves, Dios se está ocupando del campo, Dios se está ocupando de todo eso. No se preocupan, pero nosotros, hijos de Dios, nos preocupamos más. Por eso tenemos que vivir más en la gracia del reino de los cielos. Por eso que vuestro pensamiento sea un pensamiento que reciba sanidad en el día de hoy. Os bendigo en el nombre de Jesucristo. Que ese pensamiento reciba sanidad hoy. Porque nuestros pensamientos, por naturaleza, están en incredulidad. Que salgamos de nuestro pensamiento de incredulidad. ¿De quién va a gobernar? ¿Qué es lo que va a pasar? No te preocupes. Graba solo Cristo. Disfruta del reino en este tiempo. Y tu naturaleza será la naturaleza del Espíritu Santo. Concéntrate en el solo. Concéntrate y tendrás la sanidad. Pero no solamente la sanidad, sino que además recibiremos la palabra del Señor. La enfermedad no puede dominar tu vida. Amén. La enfermedad no puede dominar tu vida. No digo que no puedas estar enfermo, no digo que no puedas tener una enfermedad. Lo que digo es que no puede dominar tu vida. Bástate mi gracia, dice la palabra. Bástate mi gracia, dice el Señor. Y va a continuar el tercer movimiento, el movimiento de la cumbre. Esa cumbre espiritual donde debemos de estar. Evangelistas, sois la cumbre espiritual. Palabra para los evangelistas. Vosotros sois los que estáis siendo origen de bendición, como Abraham fue origen de bendición. Tenemos que estar en esa cumbre espiritual para ser origen de bendición. Parece que no tenemos la apariencia. Puedes verte y decirte, es que yo no me veo. José no tenía apariencia. David en un principio no tenía apariencia. Pero eran hombres y mujeres que aun no teniendo la apariencia de personas muy relevantes o muy importantes, pero eran cumbre espiritual. Fueron la cumbre espiritual. Por eso os bendigo que tengáis la cumbre espiritual en este tiempo. Que estando en vuestros hogares, estando en vuestras casas, podáis levantar el altar de Dios. Que podáis levantar el movimiento del Evangelio. Por favor, os bendigo para que os convirtáis en los protagonistas del movimiento que continuará. No del movimiento que pasará, sino del movimiento que continuará. Tenéis que ser esos discípulos que continúen este movimiento, que tengáis esta victoria en el nombre de Cristo. Que Cristo sea nuestro Cristo, que Cristo sea tu Cristo, que Cristo en la cruz solucionó todo problema, incluido en el que estamos viviendo hoy en día. Que Cristo es suficiente, que Cristo es pleno, que Cristo es todo. Si es pleno, si es
completo, si es suficiente, entonces, ¿qué significa? En una palabra, puedo ser feliz. No necesitamos otra cosa. Puedo ser feliz en esta época, porque Cristo lo es todo. Cristo es suficiente. Cristo es pleno. Aun estando enfermo o esté como esté, aunque tenga mis problemas, mi solución es Cristo. Amén. Que en esta época podamos estar disfrutando de nuestro Cristo. Que en esta época podamos levantar nuestro altar delante de Cristo. Que podamos gozar y en medio de toda incertidumbre ser felices. Os bendigo en el nombre de Jesucristo. Amén. Padre, oro en el nombre de Jesucristo. Que tu gracia siga estando sobre cada uno de tus hijos con la palabra solo. Solo Cristo, solo Evangelio, solo el reino. Señor, que tu gracia y tu bendición esté sobre cada uno de las familias de la Iglesia Aposento Alto. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Hermanos, habiendo cogido el mensaje, es un buen momento ahora que vamos a tener mucho tiempo en nuestros hogares, vamos a tener mucho tiempo en familia. Es un tiempo perfecto, es un tiempo que Dios nos da para que podamos enraizar, para que podamos grabar bien el Evangelio y podamos cambiar esa naturaleza. Así que cada uno en su hogar tiene mucho tiempo para poder escuchar mensaje, para poder orar y cambiar eso en su vida que tiene que cambiar. Así que vamos a tener un tiempo en el que podamos dar nuestras ofrendas. Ya sé que no podemos hacerlo de forma presencial, pero gracias a Dios la tecnología nos ha brindado la oportunidad de poder hacer nuestras ofrendas de forma online a través de los bancos, y los que no también se pueden hacer a través de ingresos bancarios, porque los bancos van a permanecer abiertos. Así que la ofrenda, que no es un deber, sino que es nuestra bendición, vamos a seguir haciéndola, por supuesto, y que también podamos recibir la bendición económica durante todo ese tiempo. Vamos a dar el número de cuenta para que lo podamos hacer, tanto de forma online como en nuestros bancos durante esta semana. Y vamos a anunciar simplemente que esto va a continuar, este culto va a continuar así, de forma online, durante al menos 2 semanas. Iremos informando, iremos hablando a través de WhatsApp y también por teléfono. Vamos a seguir conectando, vamos a seguir hablando, vamos a seguir, como los pastores indicaron, haciendo videoconferencias con los hermanos para poder saber cómo estáis, cómo lleváis este tiempo, títulos de oración que podáis tener y, por supuesto, el mensaje que acabamos de recibir también es el que podamos dar nuestros títulos de oración y que podamos hacer así el movimiento de palabra. Así que sin ningún otro tipo de anuncio, que podáis tener gracia durante todo ese tiempo, que podáis seguir fuertes en el Evangelio y que no haya nada que pueda perturbar la tranquilidad y la gracia que tenemos como hijos de Dios. Así que dado gracias por este culto y por las ofrendas que cada uno individualmente van a dar, voy a invitar al pastor para que pueda orar por las ofrendas y que así pueda terminar ese culto en oración. Amén. Oremos. Padre, en el nombre de Jesucristo te damos gracias, te damos toda la gloria y toda la honra, por cuanto aún a pesar de las dificultades podemos seguir celebrando este culto, podemos seguir celebrando culto a tu presencia, aunque sea de forma extendida a través de los hogares, pero no dejamos de darte culto. Oro, Padre, en el nombre de Jesucristo, para que cada hogar que hoy y ahora está dando culto, Señor, pueda convertirse en una iglesia regional. Padre, lloro en el nombre de Jesucristo que a través de estas circunstancias se puedan estar levantando quizás para un futuro, futuras iglesias regionales. Yo quiero tomar en el día de hoy esta determinación para el futuro. Señor, que se le puedan levantar iglesias regionales de estos hogares donde hoy están haciendo culto. Padre, por ello bendecimos tu nombre. Te damos gracias por los diezmos, por las ofrendas. Hoy no las tenemos presentes, pero están en nuestro corazón, porque hemos estado orando durante esta semana también por los diezmos y las ofrendas. No importa tampoco el sistema como lo hagamos, Señor, sino que te lo entregamos a ti para tu gloria y para tu honra. Señor, que la bendición de Moisés esté sobre cada uno de mis hermanos. Esa bendición de 1000 por 1, la bendición de Isaac de 100 por 1, esté sobre cada uno de los miembros de iglesia que están dando sus diezmos de ofrenda por el sistema o por el conducto
que sea necesario. Padre, te damos la gloria y la honra en el nombre de Jesucristo. Y ahora que el amor del Padre Eterno, la gracia y misericordia de nuestro Señor Jesucristo y las obras del Espíritu Santo estén sobre estos hombres y mujeres, estos discípulos que están haciendo el movimiento de la palabra que continúa, que han tomado el pacto eterno del nombre de Cristo. Pero no solamente el de Cristo, sino el de solo Cristo, solo el reino, solo la obra del Espíritu Santo. Que tu gracia y tu bendición esté sobre cada uno de ellos allá donde se encuentren en estos momentos. Que tu bendición recaiga sobre sus vidas. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén y amén. Os bendecimos en el nombre de Jesucristo y estamos en contacto vía online. Que Dios os bendiga.